¿Qué tal, amigos? El saludo cordial reciban todos. Ajedrez para todos. Este es el proyecto que estamos llevando a cabo para enseñarle ajedrez a los dominicanos, comenzando desde cero. Si usted no tiene ningún conocimiento ajedrecístico, desde aquí hemos estado dando las clases para que conozca el movimiento de las piezas, los fundamentos, la historia de este maravilloso mundo de las 64 casillas. Y hoy está con ustedes, como siempre, Gustavo Hernández, ex campeón mundial y panamericano juvenil, maestro internacional, quien les va a conducir por una clase más para que puedan profundizar en este mundo ajedrecístico. Quiero hoy hablar acerca de la bibliografía ajedrecística. Sucede que el ajedrez, a diferencia de la mayoría de los deportes, tiene una base literaria gigantesca. Sobre ajedrez se han escrito miles de libros y para que un ajedrecista llegue a tener buen nivel, necesita obligatoriamente que ser un lector enfermizo, insaciable. El ajedrez va de la mano de la lectura y eso, por supuesto, trae unos beneficios colaterales enormes. El ajedrecista, por lo general, suele ser una persona con una cultura muy amplia. El ajedrecista desde niño está compenetrándose con nombres extranjeros, con idiomas extranjeros, quien lee y va conociendo nuevas palabras y nuevas personalidades. Obviamente tiene su amplitud de miras mucho más ancha y eso es lo que suele suceder con el ajedrecista. Quien no lee no puede ser un buen ajedrecista. Y en ese sentido hemos tenido durante muchos años una cantidad de libros de gran calidad que han ayudado a aumentar el acervo de la clase ajedrecística. Para los iniciantes es muy importante contar con libros tales como Viaje al Reino del Ajedrez, como Finales Básicos de Ajedrez de Yuri Averbach, ambos libros de ese gran ruso, quien quizás ha sido el hombre más versátil en la historia del ajedrez. Yuri Averbach fue gran maestro, campeón de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, fue árbitro de campeonatos mundiales, autor de numerosos libros, presidente de la Federación Soviética de Ajedrez y nos legó una buena cantidad de obras de primera calidad, entre ellas Viaje al Reino del Ajedrez. Y ya pasando a un nivel superior, ningún ajedrecista que se precie de ser grande puede soslayar las colecciones de los libros de Roberto Grau, ese gran argentino. Piense, juegue y entrene como un gran maestro, la colección del soviético Alexander Kotov y por supuesto los libros de Ludek Pachman, el checo que escribió Estrategia y Táctica Moderna en Ajedrez. Aquí en el país, tomando en cuenta el vacío, la escasez de literatura ajedrecística y queriendo dejar un legado sobre mi carrera ajedrecística, yo me animé a escribir un libro hace ya una buena cantidad de años, que no es solamente un libro para ajedrecistas, es un libro para no ajedrecistas. Estamos hablando de Blancas y Negras, el cual tengo por aquí. Esta obra que ya tiene cerca de 10 años de edad, fue concebida como una invitación a que los seres humanos conozcan el mundo. Esta es una colección de crónicas de viajes de un servidor que gracias al ajedrez tuvo la oportunidad de conocer varios continentes y decenas de países. Y en esos viajes Dios quiso que surgieran muchas experiencias singulares y contundentes
y de ahí surgieron esas crónicas en diversas partes del mundo. Y por supuesto, el libro es una colección de mis mejores partidas, cada una teniendo una introducción. En esa introducción a cada partida se habla de cosas colaterales a esa partida en específico, con un toque muy humano. O sea, ahí hablamos de cómo yo me preparé para esa partida, cómo era la rivalidad entre ambos contendientes, que si pude dormir la noche anterior, cuán importante era esa partida, qué curiosidad, qué anécdota. El libro está repleto de anécdotas con un carácter muy humano, muy literario. Y bueno, es un libro que ha sido muy aceptado por la crítica y ya prácticamente agotado, quise asegurarme de que los dominicanos pudieran tener acceso a él y por eso hicimos llegar el libro a diversas bibliotecas. Es un libro que está en la Biblioteca Central de la UAS, en la Sala Dominicana, en la Biblioteca de la Ocamaima, del Archivo General de la Nación, de APEC, que tiene muy buena biblioteca, de la Universidad Católica de Santo Domingo, donde estoy seguro que cualquiera puede ir, quizás sacarlo prestado por unos días o por lo menos pasarse unas buenas horas en el recinto que tiene la obra. Esta obra fue presentada por quien fue como un segundo padre para mí, el que para muchos es el mejor cronista deportivo de la historia, un hombre al que le debo demasiado, que nunca podré pagarle todo lo que hizo por mí, don Roosevelt Comarazami. Roosevelt fue mi vecino durante cerca de 20 años, siendo un niño de 7 años, me llevaba al Estadio Quisqueya, al Séptimo Cielo, a ver los partidos de pelota, me inició en el periodismo. Y Roosevelt escribió unas palabras, no se las voy a leer todas, pero para que ustedes tengan una idea de lo que es el libro, en el reverso y decidí incluir par de párrafos de Roosevelt que dicen así: las introducciones a las partidas constituyen una mezcla de alegrías y tristezas, triunfos y calamidades que se unen a la presentación propiamente dicha de sus luchas ante el tablero, donde puso y sigue poniendo a prueba su apasionado carácter, capacidad creativa, fortaleza mental y espíritu combativo, cualidades que resultan indispensables para el éxito en la guerra del ajedrez. En las memorias de sus recorridos lo encontraremos en un cuartucho haitiano resistiendo los avances de quien lo ha visto como apetecible carne fresca y fuente de unos pesos. En el malecón habanero, luego de una noche repentina en una posada ilegal, muriéndose de frío en un autobús rumbo a la Antártica y la malbautizada Tierra de Fuego, admirando mulatas de cimbreantes caderas en las arenas de Ipanema y hasta presenciando casi de chivo el deslumbrante Gran Premio de Mónaco. Esas fueron algunas de las palabras de Roosevelt cuando el libro fue presentado y yo quise tomarlas para la segunda edición, que es esta que tengo aquí del libro. Le pedí permiso a Roosevelt para colocar sus palabras como prólogo de la segunda edición y Roosevelt, como siempre, con ese corazón tan grande, accedió. Este libro lo estoy presentando aquí, debo aclarar eso, con fines puramente educativos y de su conocimiento. Que este libro llegue a la mayor cantidad de gente posible es lo que me interesa. No estoy presentando el libro ni para obtener ningún tipo de negocio económico ni para venderlo. El objetivo de este libro no fue obtener beneficios económicos, sino hacerle un aporte a el mundo. Y quiero aprovechar que tengo el libro aquí para presentarles una de las partidas, una de las 50 partidas que aparecen en esta obra, perdón, son 52. Y quiero buscar una partida de alta calidad. Bueno, vamos a ver esta partida. Este encuentro yo lo jugué en el Campeonato Mundial de Cadetes para menores
de 16 años en Argentina. Y allá, enfrentándome a varios de los mejores jugadores del mundo de esa categoría, me tocó jugar contra un belga una tarde. Y bueno, me tocó jugar con negras y jugamos una variante de apertura realmente impredecible y sorprendente, como ustedes van a ver. Se llama la variante Drácula-Frankenstein, por la locura que envuelven sus jugadas. Les voy a leer brevemente la entrada a la partida para que ustedes vean de qué tratan las introducciones que yo escribí a cada partida. Dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, decía Miguel de Cervantes, y solía repetir mi padre, a quien está dedicado este libro, el hombre que me enseñó a mover las piezas. Aunque probablemente el autor del Quijote no estaba pensando en el mundo de las 64 casillas, su aforismo nos abarca por igual. Desde niño leía toda la literatura ajedrecística que llegaba a mis manos, olía los libros y revistas, los acariciaba y hasta los abría en medio de una clase en la escuela, lo cual me trajo más de un inconveniente. La recompensa llegaba al sentarme frente al tablero, cuando podía jugar extrañas variantes de apertura que casi nadie conocía, entre otras ventajas. La variante Drácula-Frankenstein es así, como su nombre lo indica, una locura repleta de táctica y violencia desde que el reloj comienza a caminar. El hecho de haber leído el libro 200 partidas abiertas del gran David Bronstein no solo me permitía jugarla, sino desviarme de la continuación principal y sacar del libro al oponente. Algo que sin lugar a dudas influyó en el resultado de la presente partida. Aunque nunca he podido comprender cómo a un ser humano pueden gustarle las escenas de terror, lo cierto es que estoy en deuda con este par de personajes, pues en cerca de 5 partidas internacionales, jugando la variante que representa su legado al ajedrez, todavía no he conocido la derrota. Esta es una apertura vienesa, y dentro de la apertura vienesa hay varias variantes, y la variante que se jugó fue la Drácula-Frankenstein, como vamos a ver. Con blancas, Pascal Van de Voort, de Bélgica, y con negras, un servidor. Como ustedes ven y hemos estudiado en clases anteriores, ambos rivales juegan la apertura basada en principios fundamentales que hemos estudiado, tales como el desarrollo de las piezas, la lucha por el centro. Ustedes no ven a ninguno de los dos jugadores haciendo jugadas laterales inútiles que no influyen sobre la región principal del tablero, que es estas casillas que ocupan el centro, estas 4 que son el centro y todas estas otras colaterales que son el centro ampliado. Y ustedes ven que el desarrollo gira en torno al centro y a la mayor cantidad de desarrollo de piezas. Aquí, una jugada natural pudiera ser desarrollar el alfil, desarrollarlo aquí, sacar mi otro caballo. Esas son jugadas naturales y correctas. Pero yo decidí entrar en aguas revueltas con una jugada inesperada. Cualquiera pensaría a simple vista que las negras están entregando un caballo, porque las blancas pueden capturarlo y ganarse una pieza, aparentemente. Pero las negras pudieran jugar este peón aquí y hacer lo que en buen dominicano ajedrecístico se llama un pantaloncillo, que es que ese peón ataca 2 piezas al mismo tiempo. Y yo recuperaría mi caballo, porque en la próxima jugada o me voy a comer el alfil o me como el caballo. Y si me captura el peón, vengo con la dama y capturo el alfil. Por esa razón, el belga
prefirió no capturar al caballo y sacó su dama de una manera muy amenazante, tratando de darme jaque mate muy temprano. Las blancas están amenazando esta jugada que sería jaque mate, porque la dama estaría protegida por el alfil y el rey negro no tendría dónde escapar. Pero todo esto es teórico, se ha jugado antes y las negras no tienen por qué temer. Aquí las negras lo que hacen es que retiran su caballo, lo defienden este punto y al mismo tiempo ese caballo ataca hacia el alfil. Es una jugada con múltiples propósitos que salva a las negras de una situación delicada. Las blancas, como están viendo su alfil al capturarse, lo retiran. Las negras continúan con su desarrollo a la vez que defienden el peón central. Y aquí el blanco hace una jugada muy interesante. Es este caballo el que está salvando al negro del jaque mate. Las blancas intentan utilizar un medio táctico conocido como la desviación. ¿En qué consiste? En desviar ese caballo que está defendiendo ese peón. Con esta jugada, yo no puedo comerme el caballo, que es un caballo que está envenenado. Cualquiera pensaría, pero el negro se gana un caballo, sí, pero en la próxima jugada te van a dar mate. No puedo dejar de defender este punto crucial. Pero ¿qué pasa? Con esta jugada, las blancas también están amenazando comerse el caballo y luego en la próxima jugada dar mate. Entonces tengo que defender esto de otra forma. Por eso juego aquí, defendiendo ese punto y atacando la dama a la vez. ¿Qué hace el blanco? Se retira persistiendo en su amenaza de mate. Las blancas siguen amenazando capturar ese caballo que defiende ese punto y en la próxima jugada dar el mate con la dama protegida por el alfil. Y es entonces donde yo utilizo mi acervo ajedrecístico para hacer una jugada que no es la más esperada. Aquí casi siempre se juega esta jugada para evitar el mate. Pero al yo haber leído ese libro de Bronstein, uno de mis jugadores favoritos y uno de los mejores de todos los tiempos, en una partida de las 200 de ese libro, Bronstein dice, o juega, él jugó en una partida, esa jugada, en lugar de esta. ¿Qué gano yo con esto? Sacar del libro a mi oponente. Este jugador europeo, probablemente bien preparado, conocía las sutilezas que hay envueltas con esta jugada. Yo decido sacarlo de su preparación teórica con una jugada similar, pero no igual. ¿Qué hacen las blancas? Las blancas insisten. Juegan aquí para comerse el caballo y dar el mate. Ya lo he intentado por tercera vez. Y aquí las negras ya se ven en una situación delicada para defenderse del mate y tienen que ceder algo de material. Las negras juegan aquí para cubrir la casilla y en esta situación, al haber hecho aquí, las negras dejaron de defender este punto. Ese punto que era defendido por la dama y que era atacado por el caballo, lo dejamos de defender y aquí viene esta jugada. Las blancas capturan ese peón, le dan jaque a mi rey y amenazan la torre. Parecería un desastre para las negras. Y sin embargo, todo esto también es teórico y se ha jugado. Así que, sin temor, dejé que capturaran mi torre e hice esta jugada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué las negras pueden tener compensación por la torre que han perdido? Porque las blancas se han retrasado mucho en su desarrollo. Este caballo no ha salido, este alfil no ha salido, ninguna de las dos torres juega, y lo que pudiera ser más peligroso, el rey se ha quedado en el centro y no se ha enrocado.
Y cuando yo saque mi alfil por aquí, ese alfil va a estar en contacto indirecto con la dama y quitando el caballo ya ese alfil puede atacar la dama o puede atacar este punto aquí. O sea, hay una serie de situaciones que se dan que hacen que las negras tengan compensación por la torre que han perdido. Aquí el blanco hace una jugada dudosa. Como con esta jugada yo voy a capturar ese caballo que está atrapado, el blanco lo que juega es esto, entregando su caballo de manera adelantada. No tenía la necesidad de hacerlo. Las blancas pudieran haber ganado un tiempo esperando a que yo me comiese el caballo y ese tiempo lo pudieran haber utilizado para enrocarse, desarrollar sus piezas, etc. Por eso esta jugada es dudosa. Capturo el caballo y ¿qué sucede aquí? Tengo lo que se conoce en ajedrez como una calidad de menos. Por la torre que perdí, capturé un caballo, eso es favorable para el blanco que tiene más material, pero hay unas compensaciones dinámicas como ustedes verán en las próximas jugadas. Aquí las blancas se retiran, esa dama va a estar en peligro, las negras siguen con su plan y como ese alfil está ya casi tocando a esa dama, las blancas deciden retirar esa dama lejos. Las negras se activan, centralizan ese caballo. Les explicaba en una clase anterior lo importante que es el centro. Ustedes solamente tienen que ver lo que hace ese caballo. Ese caballo domina 8 casillas desde ahí. Domina aquí, 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 para atrás. Si ese caballo estuviese en el rincón del tablero, apenas dominase 2 casillas. Por eso es tan importante la centralización de las piezas. Entonces, ¿qué pasa aquí? El blanco intenta desarrollarse, intenta sacar su alfil, quizás enrocarse largo, pero no le vamos a dar tiempo. Aquí las negras hacen una gran jugada. ¿Cuál es el objetivo de esa jugada? Aprovechar que esta dama está mal situada e intentar atrapar la dama con los peones. Las blancas se desarrollan, sigo con mi plan. Las blancas capturan el caballo. Quizás esta fue una jugada pobre, porque aquí el blanco perdió su enroque. Al yo capturar así, hago lo que se conoce en ajedrez como jaque al descubierto. Al mover una pieza, doy jaque con otra. Ese peón que obstruía esa vertical, impedía que mi dama le diese jaque a su rey. Al yo capturar con el peón, automáticamente le estoy dando un jaque. Y al él moverse aquí, automáticamente ese rey perdió el enroque. ¿Cómo siguen las negras? Avanzando sus peones. Fíjense cómo esos peones ya están amenazando con atrapar esa dama que está mal situada. Está en el rincón del tablero y sujeta al ataque de los peones negros. Las blancas juegan a esta jugada dudosa tratando de anticiparse a esa iniciativa de esa avalancha de peones. ¿Quién sabe si desarrollar el caballo hubiese sido más lógico? Ataco a la dama blanca, se defiende y aquí hago esta jugada. ¿Qué es lo que yo quiero? Seguir atacando a esa dama blanca aquí, pero no puedo hacerlo porque la dama me come el peón. Preparo ese avance, que no es solo el avance de un peón, estoy preparando el traslado de ese caballo a una casilla fortísima, muy cerca del campo enemigo, centralizado, ese caballo inexpugnable que nadie lo va a poder sacar. Ese es el verdadero objetivo de esa jugada. Se retira sabiendo que lo voy a atacar. De todas maneras, sigo con mi plan con el caballo. Aquí él hizo una jugada muy dudosa que no contribuye a defender la posición. Quizás la posición ya es desesperada. Fíjense cómo en ajedrez muchas veces el espíritu es superior a la materia. Yo tengo menos piezas, tengo una torre que perdí, tengo menos peones y sin embargo es posible que tenga ella quizás una posición decisiva a mi favor. ¿Por qué?
porque mis piezas están mejor situadas que las de él. Traigo mi caballo como tenía planificado. El caballo entra con un jaque ya de manera decisiva. Capturo, fíjense cómo el rey está en peligro. ¿Qué diferencia sería si ese rey pudiese haberse enrocado largo, pero no pudo? Y aquí le doy el jaque. Única jugada para salvar al rey, que no puede moverse aquí ni aquí porque el caballo lo captura. Otro jaque, y aquí jaque mate en una jugada. Con dama G2 concluye la partida con victoria de las negras. Una partida muy interesante, jugada en un escenario de categoría mundial contra un fuerte rival europeo y jugada sacrificando varias piezas, mostrando que muchas veces en ajedrez vale más el espíritu que la materia. Esta es una de las más de 50 partidas que aparecen en esta obra, Blancas y Negras, que además tiene una obra de teatro escrita por Ellen Pérez Ducey y un servidor, una entrevista del extraordinario periodista Américo Celado y una colección de fotos. Yo no soy el tipo de hombre amante de las fotos, pero para terminar, hay una foto que debo mostrar porque incluye a un hombre sin el cual yo nunca hubiese sido ajedrecista. El hombre que me enseñó a mover las piezas y que me enseñó a ser el hombre que soy hoy, el ingeniero Gustavo Hernández Mas, mi padre. Quiero mostrarle buen ajedrecista, si usted puede, señor director. Ahí está papi con un servidor. Yo sé que él estuvo en la puesta en circulación del libro y que está hoy aquí. Y a él va dedicado esto. Quiero recordarles que esta es una obra que está en las bibliotecas de las principales universidades del país, en el Archivo General de la Nación, y ustedes pueden acceder a ella cuando lo deseen. Para Gustavo Hernández ha sido un placer compartir todas estas ideas y comentarios con ustedes y les esperamos en una próxima entrega de Ajedrez para Todos.